Ya estudiantes, buenos días. Vamos a empezar con nuestra clase de problemas del mundo. Sí, entonces hoy tienen una exposición. Por favor, ayúdenme con los estudiantes que van a exponer. Y la temática es las representaciones visuales y su rol en la... Ay, no, perdón. La temática está bien, los movimientos de protesta social y las democracias participativas. Por favor, adelante. ¿Quién va primero? Yo le... Ya adelante. Usted sí sabe el orden, ¿cierto? Era Joshua. Bueno, usted sí sabía. Joshua, creo que era Nicolás. ¿Quién va a ser Keila? Espérate un ratito. ¿Quién va a ser Keila? Vadillo, Jiménez, Jacome y Suárez. Ya saben, ¿no? Adelante, señores. Listen, ¿me escucha? Sí, sí, Ya. le escucho. El día de hoy, bueno, buenos días con todos. El día de hoy les voy a exponer sobre el origen y la expansión de la democracia liberal. Para empezar, tenemos que saber qué es la democracia. La democracia es un sistema político que defiende la soberanía y controla a sus gobernantes. Ahora sí, ¿qué es la democracia liberal? La democracia liberal es una forma de gobierno que consiste en una democracia representativa en la que la capacidad de los representantes está basada en la toma de decisiones políticas de ciertos módulos, moderada por una constitución. Esto quiere decir que la democracia liberal está basada o le da cuentas a una superioridad, o sea, a una jefatura mayor. El origen de la democracia liberal. El origen de la democracia liberal toma su nombre y orígenes en la época de la Ilustración Europea, a finales del siglo XVIII. Esta idea inspiraron a la guerra de independización de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Vamos ahora sí con la expansión de la democracia liberal. La expansión, como acabo de decir, primero se dio a base de un debate abierto actualmente en la sociedad, porque todavía se desconoce el verdadero origen, la verdadera expansión de este tema. Pero en algunos artículos que estuve investigando, relatan que primero se pasó de Estado, como dije, de Estados Unidos a la Revolución Francesa y de ahí a Latinoamérica y toda la parte de lo que es primero Colombia, primero México, luego Colombia, luego Ecuador y luego diferentes países más latinoamericanos. Y ese sería mi tema. Muchas gracias por estar aquí y gracias. Gracias. El siguiente estudiante, por favor. Me toca exponer a mí. José, ¿podrías, por favor, compartir pantalla? Buenos días a todos. Soy Jorge Jiménez y el tema que les voy a exponer hoy es el conflicto y representaciones visuales. Ver la democracia como una... Ok. Repito, Ver la Jorge. democracia como un... Ok. Era Ok. movimientos de protesta, no representaciones visuales. Crisis Bueno, de representación política, movimientos de protesta. Sí, así es que justo así tenía organizado el tema de la exposición. o sea, tu ¿Puedo tema era proseguir? la crisis de la representación política. Crisis de representación política. Ya siga, por favor, es que estaba el título ahí confuso. Ver la democracia como una forma de gobierno establecida en una sociedad que ya no puede ser revertida. Sería una afirmación que se pondría a la experiencia histórica, en la que la democracia no pocas veces ha sido sustituida por regímenes no democráticos. Crisis de representación política. Se alude a la insistencia del agotamiento de la democracia representativa como sistema político, a la crisis de los partidos políticos como uno de los mecanismos en el que se sustenta la crisis en la teoría de la representación, que ha sido su matriz filosófica. Extremando el diagnóstico del agotamiento de la teoría de la representación, entendida como un gobierno de unos que representan a todos, se propone la teoría de la democracia directa, concebida como un gobierno directo a todos. Entre estos extremos, se puede buscar en un punto de encuentro por la fuerza de las circunstancias políticas y por la nueva aparición de movimientos políticos y sociales, de nuevas y diversas alternativas. Es cada vez más difícil encontrar lo que en teoría de la representación es rescatable y aquello de lo que de la democracia directa es factible.
Lo primero que cabe decir al respecto es que tal idea constituye una abierta y decidida toma de la postura en el interior del debate contemporáneo sobre así la denominada crisis de los partidos políticos. Se trata evidentemente de la postura defensiva y a favor de los partidos, que se conduce contra la corriente actual de la antipartidista, expresando en el creciente déficit de confianza de los partidos que registran ante la ciudadanía. Las limitaciones antipartidistas no hacen más que sumarse al amplio corro de sus impulsadores. Los movimientos actuales exigieron el fortalecimiento de los derechos sociales y democráticos, al tiempo que revelaron sus vulnerabilidades estructurales, sociales, económicas y políticas de los países en los que se despliegan. La denuncia y el rechazo de varios fenómenos recurrentes, a los cuales se ha habido agravado, constituyen núcleo de estas movilizaciones, que dejan ver cierto grado de articulación. Alto costo de vida y disminución del poder adquisitivo, desigualdades sociales y políticas. Políticas de austeridad que vuelven lujoso el acceso a servicios públicos básicos deteriorados. Corrupción endémica. Acaparamiento de las instituciones por parte del cuerpo político al servicio de minorías privilegiadas. A estos movimientos se agregan otras dinámicas de crisis, de orígenes más directamente políticos. Respecto a los partidos políticos y relaciones con las manifestaciones, ocurre que en los países con buenas instituciones, las personas creen que los partidos representan bien, tienen más tendencia a participar en un partido en los que aquellos que piensan que no representan bien. Mientras que en países con malas instituciones, las personas creen que los partidos que representan bien tienden a participar en manifestaciones. En consecuencia, los partidos pueden elegir entre vías institucionalizadas o canales más directos. Además, las manifestaciones se intensifican si los ejes políticos creen que es la mejor forma de afectar las decisiones. Así, en todos los países afectados por movimientos de protesta, tanto en América Latina como en otras regiones, operan dinámicas contradictorias. El aumento de las exigencias de la materia de consumo, estabilidad, movilidad y ascenso social, calidad de los servicios públicos, medio ambiente y funcionamiento de instituciones, simultáneamente a la desaceleración económica e inicio de crisis sociales. El hecho de que los estados no hayan resuelto estas contradicciones ha socavado la confianza del cultivo de la población en las instituciones y el cuerpo político. Esta dinámica contradictoria produce fuertes antagonismos sociales y políticos, constituyendo el caldo de cultivo en el que se desarrollan los levantamientos sociales actuales. La erosión de la representatividad no se ha enfrentado mediante el reforzamiento del poder del voto, sino mediante la inscripción automática y la elección de gobiernos regionales. Confusión en las competencias de gobiernos está destinada a generar mayor parálisis gubernamental y deslegitimar aún más el orden constitucional. Cualquier sistema político debe arbitrar estos intereses. Los diversos actores sociales cumplen la legítima e importante función de representar sus demandas al sistema político. Pues, ¿a qué grupos de interés debe ir el Estado? Dicho en otras palabras, no podemos aceptar que todas las demandas de un grupo social sean aceptadas por el solo hecho de este particular grupo tenga la legitimidad suficiente para entregar a dicho grupo la dirección del Estado. Aquí, los representantes no solo el particular interés o sector de la sociedad, sino el pueblo entendido como un concepto abstracto constituido por todos los ciudadanos. ¿No se reproduce acaso una representación corporativa en la que el presidente de la República y cada parlamentario, aunque formalmente representante del pueblo, en los hechos sino un representante de los grupos a intereses que pertenece? A esta conclusión, la representación democrática debe cumplir determinadas condiciones, tanto institucionales como culturales. También se puede observar que, ante el aumento de protestas y de los movimientos que a veces toman formas insurreccionales, todos los poderes estatales se reorganizan y endurecen. Represión, reducción o suspensión de derechos democráticos, desvíos de medidas de seguridad, golpes de Estado, guerras civiles o según el caso, obviamente. Este dato esencial indica tanto la exacerbación de las tensiones sociales como la dificultad, sino la imposibilidad de alcanzar esta etapa con soluciones políticas negociadas pacíficamente. Cada movimiento toma parte de sus referencias de movimientos antecedentes y de la larga historia de las luchas sociales y políticas nacionales. En términos más generales, estos movimientos han abierto canales para la expresión ciudadana y han aumentado los niveles de conciencia, participación y conflictividad de la sociedad. También lograron poner bajo presión a sus gobiernos en el ámbito internacional sobre las cuestiones relativas al respeto a los derechos de manifestación y el empleo desproporcionado de la violencia.
En esta perspectiva, los movimientos se interrogan por la cuestión de la transformación política y social y obligan a todos los actores involucrados, partidos, sindicatos, asociaciones, intelectuales, instituciones, los propios movimientos en sí, a preguntarse sobre las formas de sus relaciones recíprocas, sobre la participación ciudadana y la sociedad, sobre las estrategias colectivas que permiten transformarlo. En el curso actual de la crisis de la globalización liberal, las olas de movimiento de protesta condensan y encargan esporádicamente las transformaciones filosóficas, culturales y políticas a lo largo del plazo que tienen estas sociedades. Si no se dan los elementos, pero sí coinciden en el tiempo, la crisis de la representación y la crisis económica no tendrán un cambio en el modelo político, pero sí una fractura de la sociedad derivada de la desconexión de la misma a grandes grupos de poblaciones que dejarán sentirse parte de ella. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido toda mi exposición. Gracias, estudiante. Ya, si usted tomó nota, ya le dio toda la clase, señor. Bueno, bien. A ver, continúe, por favor, el siguiente estudiante. Ya se puede observar. Sí, sí, se visualiza. Adelante, estudiante. Ya. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Nicolás Jacome y el día de hoy les voy a exponer sobre el tema crisis de la soberanía popular. Empecemos. Comencemos con algo muy básico. ¿Qué es la soberanía popular? La soberanía popular es el modelo de soberanía en el que el pueblo es poseedor de la autoridad existente en un determinado territorio y rige legítimamente el destino del mismo en ámbitos como la economía, la legislación o la política. ¿Cuál es el origen del concepto de la soberanía? El nacimiento de este tipo de soberanía se sitúa en el periodo de la Ilustración, coincidente con el desarrollo y expansión de la clase social de la burguesía y en el cambio del antiguo régimen tras el feudalismo y los absolutismos. Movimientos sociales y políticos como la Revolución Francesa establecieron las bases para que los autores como Hobbes, Locke y Rousseau desarrollaran teorías incipientes sobre la posibilidad de que hubieran pueblos sin poderes absolutos y con capacidad para elegir y vigilar a sus propios gobernantes. Características principales de la soberanía popular. Para que la soberanía recaiga en el pueblo, es necesario que existan una serie de condiciones. Bueno, para hacer más participativa las diapositivas, voy a elegir a alguien que me ayude leyendo las características. David Hidalgo, ¿me podría ayudar? Todo poder público procede de la ciudadanía, representando en figuras estatales, democráticamente escogidas. Su existencia debe refrendarse por medio de un documento oficial, como es una constitución o una declaración de derechos. Si el pueblo considera que su gobierno no defiende correctamente sus intereses, tiene la potestad de disolverlo y sustituirlo. Debe existir separación e independencia de cada poder existente en el país, es decir, división de poderes. Como se ha indicado antes, debe organizarse en un entorno plenamente democrático que asegure la libertad individual para la organización colectiva. Gracias. Ya. ¿Por qué se da la crisis de la soberanía popular? La crisis actual de la noción de la soberanía también se relaciona con la crisis del Estado, ocasionada por la pérdida de control sobre los recursos estratégicos que dicho poder tiene como base. Bueno, muchas gracias por su atención y esa ha sido toda la exposición. Siguiente estudiante, por favor. Sí se ve, Licen. ¿Sí? Sí, se visualiza. Niña, párale un ratito. Paren eso. La crisis de Un ratito, párame, por favor, eso. Noemí, para.